Pues bienvenidas todas a un episodio más de Quien Dijo No Puedo. En esta ocasión pues nos acompaña una invitada muy especial, una amiga muy querida desde la infancia, María Paula Martínez Jáuregui Lorda. Tiene un nombre un poquito largo, mi amiga, ¿verdad? Pero nos conocemos desde los 4 años, desde el Liceo Franco Mexicano, y ha sido un placer seguir su trayectoria, ver cómo ha crecido muchísimo en el ámbito que ahorita vamos a presentar. Ella es una mexicana muy reconocida en el ámbito de la fotografía. Es fotógrafa documental, comprometida con cuestiones de índole social y humanitaria a nivel mundial. Su trabajo está relacionado con temas como la defensa de los derechos humanos, el cambio social, la salud, el feminismo, el cuidado ambiental y la belleza de la naturaleza. Forma parte de la Organización Internacional Fotógrafos Sin Fronteras y es la primera mujer mexicana en certificarse como piloto de dron por la Dirección General de Aeronáutica Civil. Además, María Paula hizo un trabajo extraordinario durante una fase que nadie se quiere acordar, ¿verdad? De la pandemia que nos robó parte muy importante de nuestras vidas, pero que aquí estamos, afortunadamente. Y bueno, aquí está, de hecho, el libro, el retrato de lo que ella hizo, porque ella fotografió, documentó esa experiencia tan terrible que vivimos en el mundo, pero que bueno, es importante dejar testimonio para la humanidad de lo que significó ese suceso tan importante. Así es que, bienvenida María, es un placer que nos acompañes. Bienvenida María, qué contentas estamos de tenerte. Me había hablado mucho de ti, Adri, y finalmente hemos conseguido agendar esta entrevista. Ay, no, muchísimas gracias por invitarme, qué gusto estar aquí con ustedes. Adri es mi amiga de mis amigas más antiguas. Sí, por decirlo sencillo. No vieja, antigua. Esa aclaración la necesitaba yo. No, vive Dios que no son tan mayores, son jovencitas todavía, somos jovencitas todavía, pero sí, es verdad que me había platicado mucho de ti y ya estoy completamente tropicalizada, platicado mucho de ti. Sí. Pero, y siempre me pareció un perfil muy interesante, porque al final fotógrafas profesionales tampoco se conozcas así, o sea, tampoco es tan habitual, ¿no? Y bueno, y además me metí en tu Instagram y me quedé estupefacta, dada mi expertise haciendo fotos, pensando, ¿por qué no me salen a mí? Así, cuando me voy de vacaciones, ¿no? El volcán, el desierto, el tal. Una belleza extraordinaria, te felicito. Ay, muchísimas gracias. Las fotos son y os invito a chicas, a todas las que nos estáis siguiendo, a seguir a María Paula en su cuenta de Instagram, porque es realmente una belleza. Sí, ahí la vamos a poner ya cuando salga la entrevista, ahí te vamos por favor, a poner tus redes. Lo he tenido un poco abandonado últimamente. Ya veremos por qué, pero lo voy a retomar, lo prometo. Ay, no, pues es realmente un placer. Y tu historia es bien interesante, es muy conmovedora, María. Pues eres una mujer muy sensible, muy humana, ¿no? Que tratas el tema de la fotografía, pero desde un ángulo muy social. Y pues has pasado por momentos bien fuertes en la vida para llegar hasta donde estás. Y pues justamente de eso vamos a querer hablar. Tú estudiaste la carrera, vamos a empezar con tu trayecto profesional primero y luego nos tenemos a otros ámbitos de la vida, pero tú estudias letras francesas, ¿correcto? En la UNAM. Sí. Y pues si nos platicas un poquito eso, pero sobre todo hay un evento, un suceso en tu vida que lo marca para siempre y que pues es uno de los eventos más difíciles, ¿no? En tu vida. Sí, pues, o sea, a mí siempre me encantó la literatura, ¿no? Yo siempre veía a mi papá leyendo todo el tiempo y pues bueno, cuando me tocó decidir que iba a estudiar, decidí estudiar letras francesas en la UNAM, en la Facultad de Filosofía y Letras. Y me encanta, o sea, yo creo que si yo volviera a estudiar, volvería a estudiar lo mismo, porque yo siempre digo que nada de lo que uno ha hecho en la vida es en vano, ¿no? Y en algún momento estudié letras francesas, hoy cuento historias visuales, entonces está como ligado. Y yo estudié letras francesas, y luego cuando acabé, pues como que yo me sentí un poco perdida, ¿no? No sabía como que qué iba a hacer, en qué trabajar, estuve un rato trabajando en el gobierno, hacía corrección de estilo. Bueno, yo sabía que esta es una carrera muy académica, ¿no? Que tenía que seguir haciendo un posgrado. Y estaba como un poco perdida. Y la verdad es que luego como que pues pasaron varios sucesos en mi vida. Y yo pues más bien pues estaba como pues muy interesada más bien en la fiesta y todo esto. Y en un momento, ¿saben? Le diagnosticaron cáncer a mi mamá.
y a los 6 meses le diagnosticaron cáncer a la esposa de mi papá, mamá de mi hermano. Y entonces fueron unos 5 años, yo creo, de quimioterapias, operaciones, esto, lo otro. Aparte ya saben cómo es el cáncer, que de repente es como que, ay, hay esperanza, vas bien, y de repente no, ya no. Entonces es como un sub y baja de emociones brutal. Finalmente murió mi mamá, y al año y cachito murió la esposa de mi papá, la mamá de mi hermano. Y entonces fueron unos años, la verdad, súper, súper, súper oscuros, pues como que de mucho miedo, pero tratando de ser valiente, pero todo esto. Y yo la verdad es que me refugié como mucho en el alcohol, ¿no? Y cuando, por ejemplo, mis amigos me decían eso, ¿no? Me decían como, oye, María, pues es que tomas mucho, ¿no? O sea, y mis amigos que de por sí toman mucho, ¿no? Porque ya era mal parámetro. exacto, sí, no, imagínate. Yo el les decía, benchmark estaba alto. exacto, porque, o sea, yo les decía a mis amigos los gremlins, porque ven los gremlins que les echas agua y se multiplican y se hacen malísimos. Bueno, así eran mis amigos, ¿no? Les das un poquito de alcohol y de repente se multiplican y así destruían todo. Entonces, imagínense que ellos también me decían, no, oye, tomas mucho. Y yo decía, pues es que es normal, ¿no? Porque pues vean lo que estoy pasando, ¿no? Estoy pasando por momentos súper difíciles. Pero fíjense que como que yo no me daba cuenta que pues como que pues me iba hundiendo. Y justo como 4 meses antes de que mi mamá muriera, dejé de trabajar y estuve pues con ella y cuidándola, cosa que pues no me arrepiento nada, ¿no? Fue lo mejor. Pero pues luego como que todo esto empeoró, ¿no? Porque pues yo decía como, bueno, sí, lo que pasa es que tengo que conseguir un trabajo, tengo que conseguir qué hacer, tengo que esto, porque ahí ya voy a estar bien. Y yo como que siempre decía, es que es un momento muy fuerte, ¿no? Pero yo puedo parar cuando yo quiera. Cuando yo lo decida, yo voy a parar. Y cada vez iba peor, yo cada vez tenía más focos rojos, ¿no? Me caí del techo de mi casa, sí, estuve con edema cerebral en el hospital, hombro dislocado, choqué el coche, sí, borracha, sí, choqué el coche, pues también estaba en el mundo de las drogas, y cada vez como que iba peor, y juntándome con todo el mundo, ya sabes, nadie que me ayudara, como que iba como en una espiral hacia abajo, hasta que, pues sí, de repente fue como que toqué un fondo, fíjate que yo entré a la clínica de rehabilitación, creo que 5 días después de que murió la esposa de mi papá. O sea, como que ahí fue el fondo y siento que ahí como que mi papá tal vez pudo reaccionar para ayudarme porque estaba tan sumido mi papá ayudando a su esposa, mi hermano ayudando a su mamá, ¿no? Mi mamá, que había muerto. Entonces, como que cada quien en la familia estaba viviendo su duelo y su guerra. Entonces, pues como que no nos podíamos casi voltear a ver al otro, ¿no? Porque era tan ensimismamiento. Y entonces, pues como que ahí fue cuando entré a la clínica de rehabilitación, muy a mi pesar, porque yo decía que yo no tenía ningún problema, que yo no pertenecía a ese lugar. De hecho, yo decía, pero no. ¿Cómo entras? ¿Tu papá te dice? Mi papá y un amigo mío, mi amigo Gremlin mayor. El que te decía, si estás tomando mucho. Sí. Fíjate que yo hoy estoy tan agradecida con él. Porque sí, dentro de todo el grupo que dices que no ayudaba, hubo uno que sí, no, y fíjate que como que sí todos estaban ahí pendientes, pero pues sí me dijeron como, oye, es que sabes que estamos esperando a que nos llegue una llamada de que te moriste, ¿sabes? A que llegue la llamada de que ya, o sea, ya van 1000 focos rojos, la caída del techo, edema cerebral, accidentes, siempre estás metida en algún relajo, ¿sabes? Como que mi papá ya no sabía qué hacer. De hecho, cuando mi mamá murió, yo encontré estaba como un folder en su estudio, yo quité la casa y decía como curas para el alcoholismo, ¿no? Remedios homeopáticos para el alcoholismo, un montón de cosas que a mí me pesó mucho. Date cuenta que ella era consciente del problema que tenía. Sí, y que murió sabiendo que yo estaba súper mal, ¿sabes? Y digo, bueno, es algo que ya he trabajado mucho luego, como los 12 pasos, Porque además tu mamá era pues, psicóloga, sí. Como que estaba en un ánimo también de por su maternidad propia, pero además por su profesión, sí. ¿No? Y hoy que yo soy mamá, no sé, es como también me he podido situar de otra manera ante ella, ¿sabes? Y decir, wow, o sea, como que hoy he tenido que retrabajar todo esto, ¿sabes? Porque sí, pues, o sea, hoy como que hice las paces con ella, conmigo, con todos, pero pues sí fue como que un tema súper fuerte, ¿sabes? Y yo todavía llegando a la clínica yo decía, no, es que esto es un error. No, yo estoy aquí por un error, esto no, yo no pertenezco aquí, y lo único que quería era salirme,
Hasta que un día le hablé a mi papá, los miércoles teníamos llamada, así como los presos. Y así como quien dijo, no puedo, sale los miércoles, pero es algo muy positivo. Y le hablé a mi papá, le dije, por favor, ven por mí, no, esto está terrible, no sé qué. Y entonces papá me dice, sí, está bien, voy por ti. Y cuando vino mi papá por mí, ya sabes, de repente se los juro, iba como caminando hacia él y sentí algo en la panza que decía, te vas a morir, ¿no? O sea, y algún día me voy a morir, pero no me quiero morir borracha, ¿no? Y entonces, se los juro que con que llegué con mi papá me dijo, bueno, ¿dónde están tus cosas? Vámonos. Y no sé qué fue lo que me hizo decir esto, pero le dije, no, papá, mi lugar ahorita es aquí. Y en ese momento, se los juro, me sentí libre. Fue la primera vez, yo creo que en mi vida, que me sentí libre estando encerrada, ¿saben? Pero fue como, ya no tengo que mentir, ya no tengo que pretender ser otra cosa, ya no tengo que manipular. O sea, estoy rodeada de una bola de locos como yo, que no se van a asustar si les cuento todas mis historias, todo esto. Y ahí fue como que me cambió, El chip. Wow. pero por completo. O sea, me cambió la vida, me cambió absolutamente todo. Y María, ¿cuánto estás en rehabilitación? ¿Cómo? Fue un tratamiento de 5 semanas. Ok. Pero aparte maravilloso, ¿no? Porque no tienes celular, no tienes como, ¿sabes? Nada que te distraiga. Obviamente no puedes meter libros, no puedes absolutamente nada. Entonces estás como 5 semanas solo concentrado en ti, ¿no? Y también integran a la familia. Y entonces, o sea, sí. Y estás permanentemente compartiendo con todos los que están adentro, ¿no? Que están por pues, el mismo problema. O sea, aunque las historias son distintas, es como... Siempre es como la misma historia, pero en escenarios y con actores diferentes. Yeah. Pero se los juro, es como lo mismo. Sí, o sea, claro. una Eso vez es- compartí que me había caído del techo y resulta que un montón se habían caído del techo, ¿sabes? Y yo dije, ay, bueno, sí. Identificada. Exacto, Sí, es como sí, de, ay, sí, bueno, no sí, estoy, no claro. estoy sola, ¿sabes? Claro. Entonces te empiezas a Claro. sentir bien porque dices, Es lo no que te soy va la sacando única adelante. loca, no soy... Claro. Sí, no soy la única que está mal, no soy esto, entonces como que y empiezas a tranquilizarte, ¿no? Y ahí te empiezan a enseñar cómo todo esto pues es una enfermedad, está catalogado por una enfermedad, como enfermedad por la OMS, todo esto, y te empiezan a explicar, y se los juro que sí, fue como, ay, fue tan liberador. O sea, Es como una que liberación. descansé. Sí. Yo creo que al final, y es muy interesante lo que dices acerca de la enfermedad, porque claro, con el alcoholismo pasa algo y con las drogas pasa algo muchas veces. La gente no tiene como mentalizar, no las consideras una enfermedad. Ujú. Y Sí. hay muchos estudios que argumentan que es un tema químico, bioquímico del cerebro, es decir, hay Ujú. personas que tienen una tendencia muy acentuada a lo adictivo, o sea, se vuelven adictas, Sí. pero hay una química cerebral que puede ser que esté detrás de esas adicciones, o sea, no es simplemente, no es tan sencillo, la lectura no es tan sencilla como tengo un problema psicológico y me Claro. lanzo a las drogas. Es que a lo mejor Y hay una cierta predisposición. Predisposición. Genética, Claro, exactamente. Cultural, educacional, social, o sea, Y son que se un montón junta de con- factores. correcto, que no hay que culpar al individuo. Uy, no hay que culpar al individuo. Se nos ha caído un teléfono, ¿eh? No pasa nada. Ay, perdón, ya pateé aquí. No, muchas veces siempre es de, no, tiene un problema pues, de drogas o tiene un problema de alcohol, por lo tanto, es una débil mental. Hasta cierto punto, ¿no? O sea, no, Te no, llevas no una es lo etiqueta suficientemente social, fuerte, ¿no? exactamente, para Sí. hacerle frente a lo que sea, ¿no? Entonces, no, o sea, es un problema mucho más complejo, ¿no? Entonces, al final, cuando te ha tocado el alcoholismo, aunque sea refilón, entiendes que es un problema mucho más complejo y no tiene nada que ver con lo inteligente que eres, con en realidad lo Sí, fuerte no, que eres, no no. tiene nada que ver. Es un tema, y hay un tema físico, ¿eh? Es un Sí. tema de bioquímica, hay un tema de Sí, química. sí, O sea, sí. que tienes, yo no tengo ni idea, pero hay unos receptores cerebrales que, o sea, con el alcohol o las drogas, o sea, Sí, conectan. de una conectan, forma. o sea, de una Sí, forma, sí, hay un sí, engranaje sí. y puede explicar un poco más no es que sea una disculpa, pero es una manera otra manera de enfocar un sí, problema que es muy exacto. complejo. Sí, porque sí, es esta cosa como que ya tienes un problema cerebral químico que no puedes parar, que hace que no puedas Correcto. parar, que hace, o sea, toda esa cosa es una cosa física. Física. Pero sí, yo cuando me decían es una enfermedad, yo decía, ay, estos como que te la venden como enfermedad para decirte, ay, pobrecito, no te sientas tan mal, Claro, ¿sabes? O sí, sea, sí, estás sí, enfermo, no, o sea, no eres un borracho desgraciado, Sí, sino sí, que sí, no, estás, hay, o sea, hay algo más profundo. pero, que es- y yo como que decía, ay, no, o sea, no es cierto. Aparte, pues aceptar que no está enfermo, pues es bien difícil, ¿sabes? Sin embargo, luego te lo juro que sí empecé a ver, como decir, cuando escuchas a los otros hablar y compartir sus experiencias,
y luego son tan parecidas a las tuyas, pero tú dices, es que la gente normal no hace esto, ¿no? O sea, la gente normal, digo, bueno, o sea, como que tú dices, bueno, ¿cómo se droga la gente normal? No, pues la gente normal no se droga, ¿no? O sea, digo, entonces es como, bueno, y empiezas como a escuchar todo y dices, bueno, yo sí, es una enfermedad mental, emocional, espiritual y física, ¿no? Sí, También. sí. Entonces es como todo este combo y pues hoy en día sí lo puedo ver así, ¿sabes? Y hoy en día, te lo juro, hoy doy gracias como de ser una alcohólica anónima porque me cambió la vida. O sea, no Fue súper solo fue liberador. dejar de beber y de drogarme, fue un cambio completo de vida, de percibir el mundo, de percibir a la gente alrededor de mí. Se fue como ponerle color a la vida, o sea, como que sigues Sí. en un nivel de oscuridad, ¿no? Sales de ahí, te extraes y es, todo esto tenía color, ¿no? Sí. Y yo creo que esa parte me parece muy importante de justo cómo te vas abriendo el terreno a esa nueva vida. El otro día justo escuché a alguien que decía, tu manera de percibir el mundo es tu manera de estar en el mundo, ¿no? Y yo creo que pues es muy cierto. Yo como que pues estaba muy peleada con el mundo después de todo lo de mi mamá, de lo de Ana, la esposa de mi papá, todo esto. Y entonces como que yo dije, bueno, quiero empezar a tener otra conexión con el mundo. Y entonces yo había empezado a subir montañas cuando murió mi mamá, que Ok. ahorita ya son 11 años. En diciembre se cumplieron 11 años. Y empecé a subir montañas porque dije, quiero tener otro acercamiento, ¿no? Al mundo, hacer otra cosa que no sea estar de fiesta todo el día. Y entonces me atrapó muchísimo. Y justo después de que yo salí de la clínica, ¿no? Yo no entendía nada, estaba súper perdida, no sabía qué quería hacer. Yo decía, bueno, tal vez me voy a estudiar ecología, según yo me quería ir a Australia o Nueva Zelanda a estudiar ecología. O sea, como que estaba así, no tenía idea qué hacer. Y entonces mi papá me dijo, oye, deberías de comprarte una cámara de fotos. Mi papá, perdón, paréntesis, no sé qué hizo con sus dos hijos, pero mi papá estudió medicina, se especializó en psiquiatría, ahora es psicoanalista, pero mi hermano es médico. Y luego mi papá era fanático de la fotografía y le encantaba tomar fotos y era buzo. Y su hija fotógrafa buza. Yo no sé, pues metió No, no, de así su de cuchara. que de mi refilón tantito a ver si saca el algo de mí. A uno le dio la parte artística, al otro la científica. Pero Ahí fue sí, el paquetito para cada quien. Y entonces mi papá me dice, oye, tomas unas fotos increíbles en Instagram, deberías de comprarte una cámara. Y yo así como, ay, yo siempre, ya sabes, decirle que no a mi papá, no. Aparte le digo, aparte con qué dinero, o sea, estoy súper pobre, acabo de salir de la Viendo que no clínica, ves. no tengo trabajo, no Sí, tengo estoy nada. para comprarme ¿sabes? una Nikon, sí, papá. exacto. Sí, me entiendes. Si me quieres ayudar. Exacto. Y entonces me llevó a la rebaja de la rebaja, la rebaja, a Liverpool a comprarme una cámara, que fue mi primera cámara. Y cuando yo la vi, y dije, todos estos botones, ¿no? Y el ISO y el diafragma, o sea, o sea, ¿en qué lío me metí? Me metí a la Escuela Activa de Fotografía a tomar un diplomado que se llamaba Digital 1, donde te enseñaban a usar todos los botones de tu cámara. Y entonces me metí, creo que en diplomados de 3 o 4 meses, y me becaron al final, y me dijeron, no, sigue estudiando. Y entonces me metí a Digital 2. Me eché Digital 2 y me volvieron a becar. Y así hice todos los diplomados de la Escuela Activa de Fotografía. O sea, foto de producto, foto de retrato, fotoperiodismo, foto deportiva. Y me fui de uno en uno hasta que llegué a fotoperiodismo. Y ahí teníamos un maestro que decía, es que los fotógrafos tenemos que estar de beca en beca y haciendo proyectos y buscando todo esto. Y fue como que yo dije, bueno, ¿qué hago? Y tuve una beca para ir a estudiar fotoperiodismo a París y a Londres. Y me fui. Y luego regresando fue que entré, que encontré un taller de fotógrafos sin fronteras en la India. Wow, que sí, justo te hago. Y justo, perdón, no sé si me estoy adelantando. Está muy bien, ¿eh? Va perfecto, va perfecto. Sí. Y justo vi un taller de Fotógrafos Sin Fronteras que daban un taller de justo cómo contar historias de storytelling en la India, que era trabajando con una ONG que empodera mujeres y niñas en una sociedad tan patriarcal como la India, ¿no? Donde las mujeres solo sirven para casarse y tener hijos, y si quedas viuda, o sea, ya estás rechazada por la sociedad. Bueno, ahora no las tiran acuérdate que antes las tiraban, o sea, se moría el marido y las quemaban con él. Sí,
Sí, creo que... Sí, la viuda se considera, la viuda es una carga. No, no sirve. No sirve. No, Entonces, ya no una sirve vez nada. fallecía el marido, Ya, ¿para entonces se hace la pira funeraria y ella Sí. ahora está prohibido, ¿eh? Sí, Ahora lo prohibieron. ahora está pero prohibido. exactamente, hasta hace poco, Terrible. pues no, porque la vida es una carga, la vida no la quiere nadie, a la vida no Nadie. quiere nadie, no la quiere, y como además no tiene ningún derecho, porque además todo le pertenece, vuelve otra vez a la familia de él, De él. es una carga. No, y aparte de todo, o sea, ahora creo que las rapan o las meten sí. en ashrams, o por No, ejemplo no las hacen sabía vestirse eso. solo de blanco. Ves que ellas se visten todas de colores y así solo se visten para que sepan que es una viuda. Wow, Y entonces es la van verdad. rechazando, la van rechazando, la van rechazando. Y pues o sea, es terrible porque aparte si te nace una hija mujer, tú vas a tener que pagar la boda, porque las paga el papá de la hija. Entonces siempre es como un martirio claro, que sí, tengas sí. una hija Mal mujer, que negocio, sea una muy mujer. mal negocio. Sí. Y entonces, este señor con el que fuimos, él creó como todo un grupo para mujeres, porque su papá murió de alcoholismo, su hermano murió de alcoholismo y él se quedó solo con su mamá, una viuda. Entonces fue o sea, por suerte, en esta sociedad también tan clasista, ¿no? Ellos eran de una clase alta, de una casta Sí, alta. acá está. Entonces, como que no les hicieron la vida tan imposible, pero entonces él vio cómo maltrataban a su mamá espantosamente. Y entonces él dijo de repente, oigan, yo quiero ayudar. Y tienen un bed and breakfast. Y un día le dijo a una de las chicas que limpiaba, oye, ¿por qué no traes a tu hija que le enseñamos a leer y a escribir? Bueno, al día siguiente había como 10 niñas afuera. ¿Sabes? No, Y entonces claro. él empezó a hacer una cosa de voluntariados, que se quedaran gente de todo el mundo ahí en el bed and breakfast, intercambiar por clases de inglés, de matemáticas, de esto, y les enseñan a coser. Y porque al final les regalan una máquina de coser y entonces al menos ya tienen algo que hacer. Y ya Como pueden más hacer algo productivo, y a ganar tener dinero. dinero, Sí, a ganar claro, y es la dinero. forma de empoderarlos, claro. Y ahí fui a hacer ese... Pero entonces tú ahí lo que fuiste a dar es un curso de fotografía para las chicas. No, yo fui a documentar A documentar ese todo proyecto. lo que, ajá, Correcto, todo vale. lo que estaban haciendo. Y fíjate que ahí fue la directora de Fotógrafos Sin Fronteras, que hoy en día es muy amiga mía, y le encantó mi trabajo, hicimos un clic increíble. Y aquí es como, bueno, lo que hacen las redes sociales, ¿no? Porque yo a través de Instagram logré que patrocinaran la colegiatura de 6 niñas durante 5 años. Entonces, pues empecé a trabajar con ellos y ahí me dijeron, oye, nos encanta tu trabajo, tienes un ojo muy sensible. Y ahí fue que después me mandaron a mi primer proyecto sola, en Malawi, que justo era Malawi contra las drogas, se llamaba el proyecto, y fui a tú, además, documentar con tu eso. experiencia. Y con ellos me fui a Mongolia a documentar a las familias nómadas, fui a Ucrania en 2019 con la comunidad LGTB, que también son completamente maltratados. Si tú eres gay o lesbiana, o sea, no tienes derecho a la educación, tu familia también Una la marginación discriminan. absoluta. Absoluta, sí. En Ucrania, bueno, sus vecinos los rusos meten a la gente a Bueno, campos los rusos sí, pero no pensé, yo pensé que campos de Ucrania... concentración no, pero... para gays. No, pero yo pensé que Ucrania estaba, Rusia ya sabemos de lo que estamos hablando, pero pensé que Ucrania estaba más avanzada. Pues están ¿no? tratando de luchar para eso, ¿sabes? Pero, o sea, de hecho había una cosa para mujeres de violación correccional, que tú tenías derecho a violar a una mujer lesbiana para que aprendiera, Wow. que por ahí no. Y es bien interesante porque ahí fuimos a trabajar con las mamás de toda esta gente, que les costó, no sabes, el trabajo para poder aceptar a sus hijos. Y de hecho la gran mayoría se divorció de los papás, porque el papá nunca aceptó al hijo gay o a la hija lesbiana. Entonces, se divorciaron y empezaron ellas a hacer una comunidad para apoyarse entre ellas, ¿no? Y decir, oye, yo ya no quiero cambiar a mi hijo, porque aparte no lo voy a cambiar ni con terapias, ni con doctores, ni con esto, ni con lo otro. Y entonces es súper interesante cómo se fueron apoyando entre ellas. Y estuve ahí un proyecto durísimo, pero estuve ahí con la comunidad trans también, en Ucrania, y bueno, fue maravilloso ese proyecto. Y luego estuve en Armenia, también trabajando con mujeres, Armenia que también es un país... Súper avanzado. Sí, en materia de derechos En materia de derechos, sí. Exacto. Intuimos que nos vas a contar Sí. qué avanzados están. Exacto, sí, no, o Ya, sea... ya. Súper, o sea, un país súper machista, y también estuvimos trabajando con mujeres y chicas.
Y luego hice un proyecto en 2019 en Brasil sobre niñas en prostitución. Dios. Oye, sí te has metido, pero Sí. de Oye, veras qué a los barbaridad. refugios. Sí, en Minas Gerais y cómo justo es en estos pueblos muy pobres y pues las niñas chiquitas desde 8 años. Ay, O sea, no, se, no se puedo prostituyen y las prostituye la misma familia para sacar dinero. Pero pues bueno, es durísimo, ¿no? Porque ellas lo ven como algo normal, ¿sabes? Como que No, pues esto es normalizar la normal, ajá. tragedia, o sea, ¿cómo? Y entonces pues también hay unas ONGs que protegen a las niñas y que las meten más bien a clases de teatro, esto, cocina, lo otro, o sea, ya sabes. Y entonces bueno, también estuve ahí. Y luego fue que iba yo a dar un curso en Guatemala para Fotógrafos Sin Fronteras, pero llegó la pandemia. Ya, es que cuando has dicho 2019 he Sí. pensado. Ya, esto- ya se está ahí hacemos el acercando parón. al... Bueno, fíjate que, o sea, en 2020 todavía a principios me fui a Bangladesh con la Universidad de Harvard a documentar el campo de refugiados más grande del mundo, en ese entonces que era los Rohingyas, esta Sí, los minoría Rohingyas, sí, étnica correcto. y religiosa musulmana, cruzaron como casi 1 millón de sopetón de Myanmar a Bangladesh. Empecé a fotografiar los glaciares de México Oh, wow. y todo su retroceso. Y entonces o sea, fue increíble porque empecé a hacer foto submarina, empecé a volar drones. Me llamaron en 2018 para grabar un documental de conservación marina en Revillagigedo, que fue la primera vez que buceé que vi un tiburones abajo. Qué Ya sabes, bárbaro. era chistosísimo porque estábamos en el barco y Sí, súper gritaban. chistoso, María Paula. Sí, sí, nos encanta la experiencia. Mega chistoso. Es que te lo Sí, juro, o sea, brochante. la gente gritaba ¡tiburón! Y en lugar de Ella- salirse del agua, todos brincaban al agua. Y ¿sabes? entonces tú ahí ¡Tiburón! voy. Todos, ¡pum! Vámonos al agua a fotografiar el tiburón, todo. Y estuvo increíble porque iba con unos apneístas de todo el mundo. Y es impresionante cómo ellos, los apneístas, son los que bajan sin tanque, Sí, ¿no? sí, Aguantando sí, la- sí. y cómo se mimetizan con los animales. Y tengo una foto de una amiga, Camila Haber, una mexicana apneísta increíble, Qué impresión. nadando enfrente de una mantarraya. Y como que las dos están, de una mantarraya gigante, que son como de 7 metros, de aleta a aleta. ¿Qué eres? Y están así, y las dos están, y Camila parece una mantarrayita, y ya sabes, como que la mantarraya la ve así de, ¿y tú qué eres? Estás intentando mimetizarte conmigo, pero no te está Exacto, saliendo. pero no te sale. Mira, mi amor. Y fue increíble. Y también con dron, ¿sabes? Empezar a ver las ballenas desde arriba. De hecho, en 2021 grabamos un documental de ballenas en Baja California y en Mazatlán. Impresionante. Y ahí Oye, pero teníamos- antes del 2021, o sea, te metes al Bueno, tema está de el la parón de la, pandemia. está el parón de la pandemia, Sí, que sí. tú vas, o sea, ¿cómo surge lo de documentar también? O sea, bueno, documentar lo que estaba ocurriendo? ¿Te lo piden? ¿Lo haces tú de Es que- motu propio? Mira, ves que yo soy muy inquieta. Como se No, pueden dar cuenta. y nos hemos dado Esto, cuenta. o sea, esto de quedarme en casa me da Tú lo que no tienes es el gen del miedo. O sea, ¿Sabes? Espíritu no lo tienes. libre, brutal. Yo Es siento más como espíritu que- libre, luego son situaciones que yo... Que necesita la adrenalina. O sea, Bueno, Justo, al lado de, o sea, justo eso es lo pero que- y hay gente que carece del gen del miedo. O sea, no es que no lo tengas, pero hay gente que, pues es un amneísta. A ver, o sea, miedoso, no, o sea, amneísta, o sea, y todo esto, pero es maravilloso que existan perfiles como los vuestros, ¿no? Que hacen todas esas cosas maravillosas con esos resultados tan espectaculares que dices, me encanta, pero yo no me tiro del avión ni muerta. O sea, tú me entiendes, ¿no? Sí. Pero tiene que haber gente para todo y todo tipo de perfiles. Y es que, ¿sabes? Creo que, bueno, o sea, como que yo transformé mucho toda esa energía y ese rush y todo esto del alcohol, las drogas, todo esto, Claro. a de repente, ¿sabes? Como, Lo ¿qué hago con toda esta resignificaste, energía? O sea, ¿qué hago con totalmente. todo esto que tengo? Y entonces es como, bueno, voy a las montañas, voy a bucear, o sea, soy como súper activa. El año pasado corrí 3 medios maratones, Ostras, qué barbaridad. Pero a ver, hago ejercicio, ¿sabes? Como que es como, de repente toda esta cosa tiene que salir y creo que fue canalizarla pues por otro lugar, ¿sabes? Como que sí, un poco esto del peligro, digo, Sí. subí el Kilimanjaro, he subido todas las altas montañas mexicanas, de hecho en 2018 fui con un Black Hawk de la Marina a sobrevolar el cráter del Popo,
Y los marinos me decían, ¿y te quieres colgar por la escotilla? Yo no, bueno, espérate, sí, también tengo un límite, Espérate, ¿sabes? Bárbara. No, pero sí, yo siempre admiro profundamente perfiles como el tuyo, María Paula, porque son cosas que yo nunca podría hacer, pero realmente de una belleza extraordinaria, ¿no? Poder conocer estos parajes, poder hacer Claro, esas perspectivas que dices únicas, ¿no? Únicas pues a nivel del planeta, ¿no? A nivel de geografía, de flora, de fauna, ¿no? De mundo submarino. Es maravilloso. Y sabes, y entonces como que de repente llegó la pandemia, yo ya había conocido ahí a Jake, que ahora es mi esposo, porque justo nos conocimos, me llevó a bucear con el tiburón blanco. Ah, sí, casual, fíjate que, sí. ¿cómo se conocieron? Tenemos el tiburón blanco ahí al lado, estamos comentando que no estamos yendo bien. Lo que me extrañaba que dijeras que era abogado. Exacto. Eso nos hubiera matado. O sea, Sí, claro que Jake no iba, ¿no? A ser fiscalista. Fue parte muy gracioso porque él, bueno, era instructor de buceo y era guía en un barco estos de buceo que se van durante días. Y justo estábamos con el tiburón blanco en las jaulas y me acuerdo una vez estábamos abajo y como que me abrió la jaula. Porque yo estaba grabando. Gracias, Y eres como muy que me amable. dijo, abre, Esa y yo puerta- fue como de, ¿en serio? Y me dijo, sí, yo feliz, así de, ¡woo! Feliz. Madre mía, por Dios. Esa era la Yo puerta desmayada. Sí, esa es la puerta que no quiero que me abras. De verdad, no quiero que seas tan caballero. No, de verdad. Vaya cita, ¿eh? De las que soñaría yo. O sea, ábreme. Ah, sí, nos está Humberto. A ver, ¿qué nos quieres decir? Es que no puede ser. Creo que estamos No. en tiempo, ¿verdad? Estamos en tiempo todavía. Perdón, estamos más bien cortos de tiempo. Miren, les voy a contar rápido. O sea, lo de la pandemia fue que de repente mi papá, no, me dijo, oye, tú que eres súper inquieta, ¿ahora qué vas a hacer? O sea, no puedes salir ni a bucear ni a las montañas ni a nada. Te tienes que quedar encerrada. Entonces me dijo, ¿por qué no se van a La Paz? Jake vivía en La Paz. Ya están tranquilos durante la pandemia. Mi hermano se casaba en mayo. Y yo así de, ay, Bernardo, en mayo ya va a haber acabado esto, ya sabes. Mi hermano aparte se recibió de infectólogo a finales de febrero de 2020. Imagínate. Y cayó la pandemia. Vamos. Él trabaja en nutrición. Y entonces, bueno, estuvo ahí en la pandemia. Pero entonces yo me fui y la verdad es que estaba como que, ¿sabes? Con este sentimiento de, ¿qué estoy haciendo encerrada cuando está sucediendo esto? Yo escuchaba que les aventaban cloro al personal médico, ¿se acuerdan? Para desinfectarlo. Sí. Y les traían mariachis a los camiones de cerveza cuando venían a Sí. abastecer las tienditas, ¿no? Era como de, a ver, algo está como muy torcido aquí. Y entonces me escribió la directora de Fotógrafos Sin Fronteras. Y me dijo, oye, estamos buscando material de todos nuestros fotógrafos alrededor del mundo sobre la pandemia. ¿Tú qué tienes? Y yo, no, pues nada, ¿no? Y entonces fue que le escribí a nutrición, al Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán. Sí. Y les dije, oigan, tengo este proyecto con Fotógrafos Sin Fronteras, ¿puedo entrar? Y me dijeron, bienvenida. Wow. Y fue Jake, nos regresamos a México, papá, perdón. Ahora Sí, tienes sí. un hijo en la pandemia, tienes ahora otra hija No. que también se va a meter. Me metí y luego empecé de hospital en hospital y terminé metiéndome en 10 hospitales. Sí, no, que Y en el está la prueba. Ajá. Aquí Sí. está. Maravilloso libro. El libro, no crean que... Las Muy extraordinarias, fuerte, las muy sí, fuerte las lo que fotografías. Sí. María Paula, porque se metió realmente, digamos, al Magnífica Al- edición, ¿verdad? al centro ojo, de la tragedia. Sí. Del huracán. Al epicentro de la tragedia. Sí, Sí, y fíjate que finalmente entré al Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, el INER, donde se dio el primer caso de COVID en México, y ahí me quedé 10 meses. metida. 10 meses. Sí. 10 meses yendo Paula. todo el tiempo, casi todos los días. Ahí me tocó ver intubaciones, extubaciones, me tocó ver, me tocó fotografiar autopsias, COVID, o sea, no sé. Y ahí es muy curioso, en justo la autopsia me hice súper amiga, saqué una súper amiga, una cirujana de tórax, que era la que estaba abriendo todo. Aparte fue impresionante ver cómo eran puros doctores jóvenes, porque a los grandes Eran los los que estaban claro, eran cuidando estaban por la- amenazados Ajá. por la pandemia. Y era impresionante entrar al hospital y ver este caos de pandemia y ver a puro, de repente se quitan las máscaras y yo decía, ay, oye, pero tú eres una niña, vete a jugar a tu casa, vete a jugar al parque, ¿qué haces aquí en el hospital, sabes? Sí. Y luego entré a perinatología y me tocó documentar todo lo de los bebés con COVID, las mamás embarazadas con COVID. Y saqué unos amigos y una gente impresionante. Y cuando tuve todo ese material dije, ¿qué hago? O sea, tengo que hacer algo.
y publicamos este libro. De hecho, Priscila Vanderbilt, no sé si te acuerdas del Liceo, fue la diseñadora editorial, y pues en un conjunto hicimos este libro que yo espero que algún día sea un documento histórico, ¿saben? Que un día agarremos a nuestros nietos y les digamos, no, y a veces yo la verdad me siento muy orgullosa porque pues, mi amiga, Eso, sí, es me espectacular. dedicó con una amiga además hermosa, que no la pierde desde los 6 años del liceo. Pero escucha, María Paula, ¿esta edición limitada no se puede comprar? No, se puede comprar. Ok, chicas, Sí, exactamente. sí. ¿Dónde se Para vende? empezar, Está en pues casi todas las librerías. Y si no, directamente escribirme por Instagram, Ok, y yo los para poner contacto con tu- la correcto. distribuidora. Sí, Ajá. ok, Y ahí, de hecho, el 21 de febrero se cumplen 4 años de la pandemia en México y vamos a tener una presentación en Coyoacán, en un lugar que se llama La Mano, de científicos anónimos sobre la pandemia, donde van a acudir doctores que estuvieron tratando la pandemia, la cirujana de tórax, que ahora está así embarazada, Wow. y un anestesiólogo, el jefe de anestesia del INER. Qué increíble. Ajá. ¿No? Porque, pues, sí, la verdad es que yo creo que este va a ser un relato para la posteridad, realmente. ¿no? Sí, Entonces, sí, lo recomendamos sí. y recomendamos además todas estas maravillosas experiencias que nos ha relatado María Paula. Es que te estaba escuchando y pienso, lo relata también que no podemos ni hacerle, o sea, preguntas. Es Sí, que no, es un no, relato no, como hay que continuado. Exactamente. Yo me super O sea, adelanté. no. Es una de estas cosas que no merece la pena, tienes que dejar, o sea, porque es tan interesante, lo has enlazado muy bien, o sea, de dónde sale, o sea, es decir, cómo comienzas, cómo vas, ¿no? Ese transitar hacia la fotografía y cómo te desarrollas, ¿no? En el ámbito de la fotografía a diversos niveles, ¿no? O sea, fotografía, fotoperiodismo, el tema de los drones, el tema de la fotografía marina, digamos, ¿no? Entonces, ha sido Nos ha llevado en un recorrido por el mundo. experiencias, bueno, la tengo que juntar con mi marido, que es un apasionado del fotoperiodismo. Ah, ¿en serio? Sí, Ay, se fue mira, a qué bueno. Nicaragua y a Centroamérica también. Ay, wow. Y hizo un libro de foto, te lo voy a enseñar, Ay, querida. sí. Sí. Qué increíble, Sí, por favor. es un Sí, apasionado francés. del francés. Mira. Hizo o sea, como nos encanta el fotoperiodismo. A mí me encanta el fotoperiodismo. Yo vi una de las exposiciones más interesantes, no, más que interesantes, impactantes. Lo sé, Humberto, ya vamos a cortar. Fue una exposición de fotoperiodismo, porque era una en Madrid, y eran estas, tanto niñas musulmanas de Afganistán como hindúes y tal cual, que han sido quemadas por ácido. Ay, sí, Ay, ese tema es brutal, unas también fotos, brutal. o sea, os lo juro, de metro, o sea, metro de 1 metro de altura, como de, no sé, Brutal. o sea, y era una asociación de cirujanos, no me acuerdo el nombre, que operan a estas chicas. O sea, las fletan Sí. a Londres, porque Sí. estaba esta ONG tiene sede en Londres, entonces las operan allí. Hacen lo que pueden, obviamente. Sí. ¿No? O sea, hacen lo que pueden, Claro. o sea, una reconstrucción Quedan total. desfiguradas. Pero y bueno, y al lado de la fotografía había una pequeña reseña donde se explicaba la historia de cada una de ellas, ¿no? Y es o sea, fui con una amiga y salimos impactadísimas, ¿no? O sea, porque eran fotografías a color, o sea, a color de 1 metro, veías la cara perfectamente. Esto quiere decir que el fotoperiodismo a mí es de las cosas realmente más impactantes, o sea, Sí. así, la fotografía es maravillosa, ¿no? Pero el fotoperiodismo, wow, el fotoperiodismo te puede poner los pelos de punta, ¿no? Sí, Y dices, total, sí. madre de Dios, o sea, lo estoy viendo a todo color, ¿no? Sí, Con una calidad de sí, imagen que sí. dices, wow. Sí. Entonces, como que en casa somos muy aficionados, nos encanta y bueno, y el perfil que tenéis los fotógrafos, también de aventurados, ¿no? Hay que rifarse las No, y cosas, dispuesta ¿no? a O ver, sea, no, escenas que te brutales, rompen el ¿no? O sea, que corazón. no es para todos los No, estómagos, ¿eh? yo, Y que a pesar de eso, o sea, tienes que Lo continuar, porque tu continúan trabajo haciendo. es documentar Sí. la tragedia. Sí, que ahorita que decías eso, o sea, yo me acuerdo, o sea, por ejemplo, en la escena esta que está la foto aquí del bebé, ¿no? Yo nunca había visto nacer a alguien, todavía no era mamá. Pero me habían dicho, ¿ya has visto alguna cesárea alguna vez? Y yo, no, me decían, aquí hay un banquito por si sientes que te vas a desmayar. Y yo, ay, por Dios, y yo ya había hasta autopsias, no sé qué. Y de repente esa vez nació el bebé.
Y yo no sé qué me pasó, pero el bebé empezó a llorar y yo empecé a llorar, pero ya sabes que se nos llenaban los Sí. gogles que teníamos todos cubiertos aparte, o sea, mi cubrebocas, perdón, lleno de moco, ya sabes, era así de... pero y decía, no, bueno, o sea, no importa, sigo, ya sabes, Vidriosos, los ojos vidriosos tú ahí con la cámara. Y yo creo que yo por eso como que regresaba a estos proyectos tan fuertes y que hacía irme a la montaña, ¿sabes? Claro, Irme a la liberarte. montaña y conectar con la montaña y decir, este es mi centro, ¿sabes? Este es como, para hay gente Para que es la respirar. iglesia, su templo, Sí. para mí es la montaña, Sí, ¿no? la Entonces, naturaleza sí. con la que te conectabas. Y entonces decir todavía, el mundo todavía es bueno, el mundo todavía es lindo, vale la pena, ya sabes esto, lo otro, y ahí conectaba, ¿no? Oye, Sí. y bueno, y otra de tus mayores conexiones, y no podemos terminar la entrevista sin eso, porque con toda la aventura de María Paula, con todo ese espíritu, espérense tantito, o sea, no es un shock tener a un tiburón blanco enfrente que yo me muero. Llega otro sisma en tu vida, pues muy positivo, muy bonito, que es la maternidad. Pero eso, ¿cómo te ha cambiado la vida? No, pues es que imagínate que aparte, o sea, lo más como irónico de todo esto es que mi esposo y yo lo planeamos, ¿sabes? No fue un accidente. Ya, que se te chispotean los 38 años, ya estás un poco, güey, ¿no? O sea, lo planeamos, yo me embaracé de 38, tuve mi bebé de 39, pero yo estaba en Francia, justamente visitando una gran amiga del liceo que había tenido una historia medio terrorífica en su vida y la fui a ayudar. Pero yo ya tenía todo, o sea, tenía mi boleto de París a Cracovia y de Cracovia ya tenía el tren, era 2022, marzo de 2022, a la frontera con Ucrania y ya tenía para pasar a Ucrania. Entonces yo me estaba yendo a documentar la guerra en Ucrania, iba con una mochila. De hecho, estaba a punto de pedir un casco y un chaleco antibalas. Mi vida, y eso, Casual. eso no iba a ser. Y de repente, o sea, un día me sentía mal, yo no entendía qué era. Aparte estaba toda gripada y un día me hago una prueba de embarazo No. y estaba embarazada. ¿Y estabas en dónde? En Marsella. Ah, bueno. Claro, o sea, pero ya con Y todo luego, la Por lo menos no planificación. estaba con el chaleco. No, si es que antibalas. no llegó. O sea, no llegó. Y al día siguiente me hago una prueba y COVID. No. Entonces, o sea, todas las pruebas positivas en mi vida. No. La primera vez que me dio COVID, aparte, estuve toda la pandemia, No o sea, puede ser. metida en hospitales y me dio en 2022 embarazada. Sí. Y entonces pues fue, o sea, para mí sí fue desde ahí un freno de mano, ¿sabes? Porque sí fue así de que todo se frena, te regresas a México, pasé un embarazo lleno de náuseas, vómitos, o sea, como que yo decía, Dios santo, ¿qué es esto? Y luego me robaron mi celular, embarazada, haciendo un shooting con dron, pasaron una moto y me arrancaron el celular. Ya sabes, estas cosas que dices, ay, no puede ser. Y de repente, pues, tuve a mi bebé a finales de 2022. Y pues, sí, o sea, sí, como dices, Adri, sí he estado enfrente de un tiburón, esto es otro, pero estar enfrente de tu propio bebé. Es acojonante, ¿no? Sí, sí, acojonante. Ok. Dios santo, yo llegué al hospital con mi bebé en los brazos y decía, ¿Qué hago? hice, no? ¿Qué hice? ¿Y ahora qué voy a hacer? Está el instructivo. Devoluciones, por favor, departamento de devoluciones, ¿qué hago? ¿No? Yo decía, bueno, y entonces para mí sí ha sido, o sea, el primer año de maternidad que acaba de pasar apenas, fue súper, ¿cómo puedo decir? Como fue un reto gigante, fue brutal, porque yo siempre digo que para mí a veces es más fácil subir el Everest que quedarme 10 minutos conmigo misma en mi casa, ¿no? Sentada en un sillón, es como de, bueno, ya, yo me harté, vamos a hacer otra cosa. Y pues bueno, pues fue un año de decir, pues, o sea, le pones un stop a tu vida, ¿no? Y pues sí, o sea, a mí la verdad sí o sea, yo sí en un momento sí pensé, o sea, amo a mi bebé, no lo malinterpreten, sí, pero y sí dije, hermoso. es que se me arruinó la vida. Sí. A mí que me costó tanto trabajo llegar Claro, aquí, conquistar Ya, todo ya, 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 eso. ¿no? sí. O sea, yo a los 33 años fue que di el giro de cambiar, hacer la fotografía, o sea, yo no estudié fotos, ¿sabes? No, y de repente fue como un cambio radical para una cosa tan increíble que me llenó el alma, me llenó ese vacío que yo antes llenaba con drogas y alcohol, lo empezó a llenar con la foto, con todo esto, y de repente todo se fue, ¿sabes? Y entonces me quedé yo sin trabajo, soy freelance, aparte, mi esposo también, porque aparte naufragó, bueno, digo, eso ya es otra historia, pero ya sabes, o sea, estas cosas que se te juntan todo y dices, Dios santo, ¿y qué vamos a hacer? ¿Y qué esto? Y entonces, pues nada, o sea, fue la verdad algo
muy difícil. Hoy, ahora que ya pasaron casi 15 meses, y mi bebito ya es una cosa hermosa, y ya sabes, ya sonríe, ya empieza a caminar, ya esto, ya lo otro, sí digo, bueno, María Paula, como que poco a poco puedes empezar a retomar, ¿no? Yo me acuerdo en la marcha del 8 de marzo, que siempre me contratan para filmarla con drones, ¿sabes? Me fui, ya sabes, con el bebé amarrado, chichi de fuera, bebés amamantando, y el dron, ya sabes, No, es que de veras, o sea, otra vez el multitasking, que ¿quién dijo no puedo? Entonces dices, bueno, pues sí, es un parón, pero quiere seguir. Y entonces quiere seguir a costa de lo que sea. El niño aquí. Por suerte hoy en día ya como que sabes, te cobijan más como mamá. Yo les digo, oigan, tengo que llevar a mi bebé. No importa, entre todos lo cuidamos, entre todos, ¿sabes? Me encanta que entre todos lo cuidamos y tú aquí. Sí. O sea, no, eso funciona, ¿eh? Es una fórmula muy válida, no importa, llévatelo y tal y cual. Y luego estás con unos estreses ahí en el sitio, que tal, que no sé qué, que no sé cuánto, que dices... y en la marcha, ya sabes, hay gas lacrimógeno, entonces... Sí. Ay, no. Está bien al final hacer una reflexión sincera, ¿no? Porque siempre hablamos del tema de la maternidad, sale muy, porque además todas tenemos una edad de más o menos, pues, o tenemos un niño, o estamos pam, pum, pum, lo estamos pensando, pero sí es un cambio sustancial. Sí, y es un cambio claro, radical. llegan los bebés y nosotros estamos trabajando. Entonces, claro, ahí es un cambio, o sea, hagas lo que hagas en la vida, ¿no? Es un cambio sustancial. Sí, te revuelca la ola, la verdad. Claro, entonces estás que parece que no puedes hacer una crítica, ¿no? Porque te lo venden, claro, pero te lo venden como es lo ya sabes, ¿no? Es lo mejor Y ves de la esas fotos vida, es lo que de tal, las no sé. tiernas, belleza, Y tal. sí. Y La tiene- mamá y su bebé, sí. toda la familia, Y todos dices, juntos. Sí, Y claro. tú dices, ajá, Me hubieran avisado, ok, oigan. exacto. Exacto. Pero está bien hacer un análisis. Y luego las cosas también, pero luego las cosas cambian. ¿Ves? Tu percepción no es la misma que tenías cuando nació tu chiquitín. O sea, las cosas poco a poco se van, o sea, se van acomodando, ¿no? Pero realmente sí, yo creo, para ellos es un reto tener hijos, claro que es un reto tener hijos, claro, pero para la madre Sí. es un súper, Es un cambio. Sí. es un cambio sustancial. Porque además sabes que a partir de ese momento tu vida no va a ser igual. Sí. No, Es que, exacto, tú ya exacto. no vas a poder Sí. tener una vida exactamente igual que la de la. Podrás acomodar, Sí, exacto. pero Pero ya ese tiempo Se ya acabó. se fue, ya no sí. regresa. Sí. Entonces, claro, entiendo esa parte de duelo de decir, Es un duelo de tu libertad Sí, absoluta, un de tu poquito, ¿no? autonomía, de no tenerle que preguntar a nadie. No, es que hoy todo lo tienes que ultra planear. No es de que agarro mi mochila sí. y me voy, no. Sí. Tienes Sí. que, ¿no? Entonces, Justo me escribieron así, ¿quieres venir a hacer una circunvalación del Nevado de Toluca mañana? Yo así de, oye, ¿podemos hacer la cita en marzo? Para que me vaya preparando. Claro. Claro. Exacto. Ay, María Paula, ha sido tan interesante tenerte. O Ay, sea, no, realmente, muchas gracias. Creo que hablé de muchísimo, ¿no? Pero bueno, pero invitada eres tú. Pero o sea, claro, nos fuiste exactamente. llevando, además. Sí, pero es un testimonio maravilloso de cómo uno le puede dar pues yo creo que la enseñanza del testimonio de María Paula es como una, en fin, que parece que suena manido, pero sigue siendo muy complejo, como puedes tocar fondo Puedes salir. y puedes salir. y puedes reinventarte de nuevo. A las alturas, porque además tú saliste realmente de las profundidades, profundidades sí, del mar sí, a las sí, alturas. sí, Y por eso sí. para mí era tan revelador esta entrevista, porque realmente tocas los dos polos, en un sentido literal, Sí. ¿no? Entonces, y eso es quien dijo no puedo. O sea, eso es lo que nos conmueve. Realmente, en este poquito trayecto que llevamos, no sabes a mí lo que me ha movido y de verdad sí, me ha sacudido mucho. Que te digan, escuché la historia de esta mujer, ¿no? De ayer. Y dices, ¿cómo chingón no voy a poder? Es que si pasó por eso, ¿cómo no voy a Claro. poder? Escuchar tu historia de decir, estuve en el alcohol, casi me muero y salí. ¿Cómo coños no voy a poder? Entonces, realmente queremos ser eso. Queremos Sí, ser porque, esa por ejemplo, todas aquellas que, inspiración. exactamente, no sé, chicas que nos estéis escuchando y tengáis un problema, no sé, parecido, ¿no? O sea, si, por ejemplo, os coláis en el Instagram de María Paula, os vais a sentir mejor solamente recordando la entrevista. Totalmente. Y solamente viendo exactamente ¿Quién es ella? quién es ella y lo que ha Detrás. alcanzado ella y saliendo de donde sale. Entonces, ahí está la belleza, al final de inspirarte y de entender y de sentirte identificada con una invitada y pensar, bueno, pues ella también lo pasó mal, ¿no? O sea, yo también puedo salir de donde estoy, ¿no? Y en tu caso es más extraordinario porque tienes estas fotografías maravillosas que ya son o sea, es meterte en el mundo de María Paula que te inspira y además conociendo tu historia personal te inspira Una aún más, doble ¿no? inspiración. Una doble Sí. inspiración.
Ay, Querida, gracias. muchísimas gracias. Muchas gracias. Ah, pues nada, Hay una frase, nada más, ¿tienes alguna frase con la que te identifiques? Ay, pues mira, o sea, a mí alguna vez justo alguien me dijo, y me encantó como que se me quedó grabado, que me dijo, tocar fondo es muy bueno, porque así te impulsas para arriba. Wow. Y a mí eso se me quedó como muy grabado. pues con esa frase nos despedimos, Con querida. esa. Muchísimas Gracias. gracias, estuvo increíble, gracias, ¿eh? Gracias. Gracias. Pondremos la cuenta de Instagram. Es que Sí. os lo digo muchas veces porque es espectacular. Cuando saquemos Sí. el post, del podcast para que podáis seguir a Sí, esta la maravillosa fotógrafa en sus redes. Buenísimo. Muchas gracias. Gracias. Hasta el siguiente episodio. Chao. Gracias. Chao.